Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos de nuevo a su canal Físicamente. El día de hoy vamos a trabajar con aplicaciones de las leyes de Newton. Específicamente nos vamos a enfocar en las fuerzas de fricción estática. El ejercicio que vamos a solucionar dice lo siguiente: el coeficiente de fricción estático entre la caja de 3 kilogramos y el plano inclinado de 35 grados es de 0.3. ¿Cuál es la fuerza mínima F perpendicular al plano que debe ser aplicada a la caja para evitar que ésta se deslice hacia abajo del plano? La situación entonces nos la presentan acá. Nos muestran una caja deslizando por un plano y nos piden encontrar el valor de esta fuerza, que es la fuerza que evita que la caja resbale y llegue hasta el final del plano. Pues para ello, recordemos que lo primero que hacemos es poner dentro de la situación que nos está planteando el ejercicio las fuerzas que actúan en ese sistema. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que es contraria al movimiento. La fuerza de fricción es el producto entre el coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético, por la fuerza normal. Entonces vamos a empezar a realizar ese ejercicio desde esa situación que acabamos de ver. En el sistema vamos a analizar las fuerzas que actúan y tenemos, por ejemplo, el peso, que es una fuerza que está actuando sobre la caja. Tenemos la fuerza normal, perpendicular al plano. Tenemos la fuerza de fricción, que como lo dije ahorita es una fuerza contraria al movimiento. Y tenemos la fuerza F, que es la que tenemos que encontrar para saber cuánta fuerza debemos aplicar acá en este punto para que la caja no resbale. Nuestro eje vertical va a estar ubicado en la misma dirección de la fuerza normal y el eje horizontal va a estar ubicado en la misma dirección del plano cartesiano. Lo que vamos a hacer al pasar todas las fuerzas al diagrama de cuerpo libre es rotar 35 grados hacia la derecha nuestro plano cartesiano. Y en el plano cartesiano ubicamos todas las fuerzas que identificamos en la figura anterior. La fuerza F, que es la que vamos a encontrar. La fuerza normal, fuerza perpendicular al plano. La fuerza de fricción estática, en este caso, contraria al movimiento, o sea, vamos a ver la positiva sobre el eje X. El peso, pero el peso en el diagrama de cuerpo libre, como nos podemos dar cuenta, no está ubicado directamente sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces debemos encontrar sus componentes. La componente horizontal, WX, y la componente vertical, WY. ¿Por qué descomponemos en este lugar al peso? Porque si lo hiciéramos al lado derecho junto con la fuerza azul, la fuerza F, pues podríamos confundir esta fuerza con el peso en Y. Entonces, para evitar ese inconveniente, lo descomponemos como lo hicimos en esta situación. El ángulo de 35 grados va a quedar ubicado en esta posición y lo que vamos a hacer es empezar a leer desde este diagrama de cuerpo libre las ecuaciones necesarias para poder encontrar el valor de la fuerza que nos están pidiendo. Entonces vamos a plantear las ecuaciones leyéndolas desde el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a mirar qué fuerzas actúan sobre el eje X. Entonces sobre el eje X tenemos la fuerza positiva, fuerza de fricción estática, y también le vamos a restar la fuerza del peso en la componente horizontal. Ahí está. Entonces fuerza de fricción estática menos el peso horizontal es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la caja no está en movimiento, la caja no resbala por el plano. En este caso la caja está quieta. La fuerza que vamos a encontrar mantiene en la misma posición la caja en el plano cartesiano. Después de encontrar esa sumatoria de fuerzas en el eje X, revisamos qué es la fuerza de fricción estática y lo reemplazamos. Fuerza de fricción estática, coeficiente de fricción estático que nos lo da el ejercicio, multiplicado por la fuerza normal, menos el peso en X, que si miramos en el triángulo rectángulo que formamos acá, estamos encontrando el cateto opuesto al ángulo. Por tanto, vamos a trabajar con la función seno. Masa por gravedad, que es el peso, multiplicado por el seno del ángulo que se está formando
que en nuestro caso es de 35 grados. Igualamos a 0 porque no hay movimiento. A continuación, de esa ecuación del eje X vamos a despejar la fuerza normal. Al despejar la fuerza normal, nos quedaría masa por gravedad por el seno del ángulo sobre el coeficiente de fricción estático. Revisemos. Masa por gravedad seno de ángulo está restando en el lado izquierdo de la ecuación. Si lo paso al lado derecho va a pasar a sumar. Y el coeficiente de fricción estático está multiplicado por la normal. Está multiplicando a la normal. De tal manera que si la paso al otro lado de la igualdad, la vamos a pasar dividiendo. Masa por gravedad por el seno del ángulo sobre el coeficiente de fricción estático. Entonces tenemos todo el comportamiento del eje X de nuestra situación. En el eje Y, sumatoria de las fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos la fuerza normal positiva menos la fuerza F, que es la que vamos a encontrar, es negativa porque apunta hacia abajo, menos la componente vertical del peso WY, que también está apuntando hacia abajo, por eso le ponemos el signo menos, igual a 0, porque sabemos que la caja no resbala en el plano y tampoco está saltando sobre el plano, de tal manera que está quietica, está estática en el plano inclinado. De esta ecuación, entonces, reemplazamos los datos, reescribimos la ecuación. En este caso solo tenemos que reescribir el término del WY, del peso en el eje vertical. Entonces, peso, masa por gravedad, por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno del ángulo? Porque respecto al ángulo que tenemos acá, el WY es el cateto adyacente. Por tanto, vamos a trabajar con la función coseno. Este tipo de descomposiciones ya las hemos realizado en algunos otros ejercicios y en otros videos. De tal manera que si queremos recordarlo, pues podemos revisar algunos de esos videos para poder saber por qué específicamente está quedando de esta forma esa componente vertical y esa componente horizontal del peso. Igualamos a 0 y de esta ecuación del eje Y vamos a despejar la fuerza que necesitamos, F. Al despejar la fuerza F, vamos a sustituir además en esa fuerza, vamos a despejar F y sustituimos la normal, que es la ecuación que obtuvimos del eje X. Nos quedaría despejado fuerza igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo menos la fuerza normal, multiplicando por menos 1 en ambos lados de la igualdad, nos quedaría fuerza igual a la fuerza normal menos masa gravedad por el coseno del ángulo. Y recordemos que la fuerza normal es masa por gravedad por el seno del ángulo sobre el coeficiente de fricción estático. Y tenemos la ecuación desde donde podríamos encontrar ese valor de la fuerza que nos están solicitando. Reemplazar los datos y solucionar. Entonces, vamos a primero factorizar la ecuación anterior, revisémosla. El factor común en esta ecuación que nos quedó acá es masa por gravedad, de tal manera que como ese es el factor común, es el factor común de seno del ángulo sobre el coeficiente de fricción estática menos coseno del ángulo. Conocemos la masa, nos la da el ejercicio, conocemos la gravedad, conocemos el ángulo, conocemos el coeficiente de fricción estático y conocemos el ángulo para esta posición. Reemplazamos datos, masa de 3 kilogramos, gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, seno de 35 grados sobre 0.3, que es el coeficiente de fricción, menos el coseno de 35, para encontrar una fuerza de 32.1 newtons necesaria para mantener esa caja en la misma posición y evitar que la caja resbale a través del plano. Entonces, es un ejercicio bastante sencillo donde aplicamos simplemente lo que hemos venido realizando con los diagramas de cuerpo libre, lectura del diagrama de cuerpo libre y además de ello, pues agregamos una nueva fuerza que es la fuerza de fricción estática. Entonces, hasta acá dejamos el video. Este ejercicio nos permite empezar a revisar también algunas otras cosas que ya hemos trabajado y espero
que haya sido claro el asunto. Les recomiendo practicar, sobre todo en descomposición de fuerzas, en algunos ejercicios que tengan planos inclinados. Y no olviden suscribirse a mi canal. Rico verlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, muchachos.